Todo lo que tú nos das, gracias por este tiempo de estar aquí en tu casa, por este grupo de hermanos que tienen el deseo de escuchar de tu palabra, Señor. Bendice este tiempo de estudio, de escudriñar tu palabra, de aprender más y más de ti, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar lección número... ¿He sido yo? Lección número 4. Lección número 4, voy a estarme quieto. Lección número 4 de nuestro libro. Y vamos a estar hablando acerca del Espíritu y la Palabra de Dios. El Espíritu y la Palabra de Dios. Voy a pedir, por ejemplo, mi amigo Michael me va a leer, por favor, el versículo clave o texto lema de la lección en esta mañana. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a estar viendo en esta lección la relación entre el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Vamos a estar viendo también vamos a enfatizar en la inspiración de las Escrituras, esa inspiración perfecta de las Escrituras, y vamos a intentar alentarnos unos a otros para estudiar, para obedecer y para aplicar en nuestras vidas la palabra de Dios. Si yo os preguntara si estamos seguros de que lo que tenemos o lo que recoge la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué diríamos? Veo por ahí, Claudia me dice que sí, amén, me he oído por ahí a Chema, es que siempre te localizo aquí, por eso he oído, pero no te localizaba, ¿vale? Esperaba un coro todos a una de sí, todos a la de amén, ¿vale? Pero os veo o dormidos o poco dubitativos, ¿no? Analizando, bien. Esto que podemos entonar a coro es algo que en la teología más moderna no es lo frecuente. Hay muchos teólogos modernos que, bueno, ellos creen que no es posible que un Dios poderoso, todopoderoso, absoluto, se pueda o pueda contactar con el hombre o pueda coger y exponernos su palabra a través de un libro que tenemos aquí escrito. Es decir, no pensemos que es algo tan común como nosotros pensamos, sino que piensan o predican o enseñan que la palabra de Dios, que la Biblia no tiene esa transmisión perfecta, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Entonces es importante que estudiemos esta lección y que estudiemos esa relación entre la inspiración del Espíritu Santo y la palabra de Dios, ¿vale? Y la palabra de Dios. Si yo os dijera cuáles son los libros que, digamos, cogen e identifican a determinadas religiones, si yo, por ejemplo, dijera el Corán, ¿qué religión podríamos identificar con el Corán? Musulmanes, que he oído por ahí, judaísmo, ¿no? No, judaísmo no. Musulmanes o el Islam, ¿verdad? Si yo os dijera la Torá, por ejemplo, venga, ahí la tienes, te la he puesto ahí en el punto de penalti para rematar. Mariana, judaísmo, ahora sí, la Torá, ¿verdad? Si yo hablara, por ejemplo, del libro del Mormón, los mormones, blanco y en botella, ahora va una para notables. Si yo hablara de los Vedas, los persas, están de moda este fin de semana en Irán, pero no es el caso. Hinduismo, correcto. Hinduismo, yo he tenido que buscarlo, yo no lo sabía. Hinduismo. Si hablara del Triptaka o tres Pitakas, empieza por B y termina por O. Budismo, ¿verdad? Hay distintos libros que identifican a determinadas religiones. ¿Por qué fueron escritos estos libros? Por la necesidad del ser humano de conectar con algo más trascendente. Bueno. Por la diferencia de lenguas también. Bueno, podrían haber sido traducidos. No veo tampoco mucho razonamiento ahí. En su tiempo tanta potestad para que ellos tuviesen cómo hacerlo. Puede ser, ¿vale? Pero yo creo que más cada uno de estos libros, sí. Eso me gusta más. Su manera de conducirse y que permaneciera en el tiempo. Es decir, lo que
se hicieron para que hubiera una permanencia en el tiempo de unas determinadas enseñanzas, ¿verdad? Para preservar y transmitir unas determinadas creencias o leyes, y la clave es esa. ¿Por qué se hace de esa manera? Para poder transmitirlo a lo largo del tiempo. ¿Y qué intentan proveer? Que a lo mejor ahí va más por lo que decía Isra, estos libros. ¿Cuál es la finalidad, aparte de ese mantenimiento? ¿Qué intentan proveer? La búsqueda de la esencia del ser humano. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Bien. La fe. La fe, es decir, vamos a ponerlo un poco entre los dos. Un puente, ¿verdad?, entre esa fe y ese hombre, quizá, ¿no? Un puente entre lo terrenal y lo divino, o una serie también de enseñanzas para poder movernos en nuestra vida diaria. Y dejar como constancia y claridad de lo que ellos creen. Como dice, no es que la gente entra ahí y hace lo que quiere. Si entran al budismo, te conforman a lo que es el budismo. Lo que el budismo dice a través de su libro, que es lo que tiene que hacer. ¿Y qué de la Biblia? ¿Qué podemos decir de ella? Bueno, que la Biblia está escrita de una forma de que te da libre albedrío. Bueno. Para muchas personas. Pero si tú en realidad quieres ser un cristiano, seguidor, o sea, fiel, tienes que darte a ella y no ella a ti. Vamos a luego ahondar un poquito más en eso. Voy a pedir a la hermana Ana, por favor, que me busque Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Y el hermano Jesús, Job 11, 7, por favor. Isaías 55, 8 y 9. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si los pensamientos de Dios son mucho más elevados, muchos más profundos que los que podemos tener los hombres, ¿cómo podemos aprender acerca de ellos? Vamos a ver qué nos dice Job, capítulo 11, versículo 7. Descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. ¿Cómo vamos a descubrir los caminos de Dios? ¿Cómo vamos a llegar a la perfección del Todopoderoso? ¿Cómo podemos identificar cuáles son esos pensamientos más elevados que nos habla Isaías en este texto que hemos leído, Isaías 55, 8 y 9? Si Dios, y ahí entramos en el primer punto, hermano Juan Carlos, por favor, si Dios es grande y santo y nosotros somos limitados y pecadores, ¿cómo puede el hombre saber acerca de Dios? ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios y de esa manera poder cumplirla? A través de su palabra inspirada. A través de su palabra inspirada. Ahondemos un poquito más en eso. ¿Qué es necesario? Porque si el pensamiento de Dios es más elevado que el nuestro y tenemos aquí la palabra de Dios, vamos a entender esa palabra de Dios. ¿Qué sería necesario para poder adaptar ese pensamiento superior de Dios? O como hemos leído en Job, ese pensamiento que el hombre no puede identificar. Espíritu Santo, bien. Un poquito más. Interpretar lo que está diciendo. Saber interpretarlo, algo más. ¿Qué era necesario? Era necesario que Dios mismo se explicara a sí mismo ante el hombre. Era necesario que Dios, infinitamente más grande, poderoso y sabio que el hombre, se explicara a sí mismo. Y esto lo vamos a ver a través de 3 pasos. El primero de ellos es que Dios tuvo que hablarle al hombre. ¿Cómo le llamamos eso? Empieza por R y termina por N. Revelación. ¿Verdad? Es el primer paso. Dios tuvo que hablar al hombre. El segundo paso es que no solo tuvo que hablarle, sino que tuvo que garantizar que eso que le hablaba, que esa transmisión veraz a través de los tiempos de lo que él había hablado, tuvo que garantizar esa transmisión, que lo que él había dicho se plasmara de una forma totalmente fidedigna. ¿Cómo le llamamos a eso? Empieza por I. Inspiración. Y luego además tuvo que coger y tuvo que hacer otro tercer paso, que es proveer de una iluminación sobrenatural al hombre para poder escribir ese mensaje. Iluminación.
Vamos a hablar de revelación, vamos a hablar de inspiración y vamos a hablar de iluminación, ¿vale? 3 temas o 3 pasos muy importantes para cómo el Señor, cómo Dios cogió y se explica a sí mismo a través de su palabra. En primer lugar, como digo, vamos a hablar de revelación. Esa revelación que Dios ha realizado a través del hombre se ha producido a través de distintos medios. ¿Qué es una revelación? Una forma de decirle algo a alguien. Pero tiene una característica. Pero tiene una característica. ¿Ese algo cómo es, Jenny? Que es nuevo, que no se conocía antes. Correcto, más que sea nuevo, posiblemente que sea secreto, ¿verdad? O que estaba oculto. El Real Diccionario de la Academia lo que dice es, la definición de la palabra revelación es manifestación de una verdad oculta o secreta. Manifestación de una verdad oculta o secreta. Vamos a ver cómo en la antigüedad Dios habló a los hombres a través de diferentes medios. Uno de ellos fue directamente. Vamos a leer, Pepe, por favor, búscame Éxodo 19:9. Y vamos a ver ejemplos de conversaciones directas de Dios con determinados personajes. Éxodo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Vemos aquí que una conversación, ¿verdad? Directa. Había Moisés, o iba a recibir Moisés, una revelación directa de Dios. Conchi, por favor, vamos a 1 de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Versículo 1, podríamos irnos en ese texto hasta el versículo 14, pero para no alargarnos, 1 de Samuel, capítulo 3. Y léeme, por favor, versículos 3 y 4, por ejemplo. 1 Samuel, capítulo 3, 3 y 4. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Vemos aquí en estos versículos que hemos leído, 3, 4, 5, como dice el versículo 4, Jehová llamó a Samuel. Hemos visto 2 ejemplos en los cuales vemos conversaciones directas, posiblemente con palabras de Dios hechas en voz alta. Estas conversaciones también se han podido tener, o vemos en la Biblia ejemplos de cómo Dios ha hablado a, por ejemplo, los profetas directamente a su mente. No eran conversaciones, digamos, en voz alta como los ejemplos que hemos estado viendo. Les hablaba al corazón, les hablaba a la mente a estos profetas. Ambas verdades contradicen esas teorías modernas en cuanto a la revelación divina. Hay muchos teólogos modernos que cogen y niegan que Dios haya hablado de una manera precisa y autorizada y con palabras. Sin embargo, también nos encontramos justo con el caso contrario. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que nos dicen: Dios me ha hablado? Dios me ha hablado. Esto nos puede resultar risa, pero no es algo que sea raro. Hay iglesias, sobre todo de perfil carismático, que entienden que han recibido una revelación en ese momento directa de Dios, es decir, una revelación que va más allá de la palabra de Dios, es decir, una revelación extra bíblica. Y esto, hermanos, es una creencia errónea. Esto es una creencia errónea. ¿Qué otras maneras también se ha cogido y ha hablado Dios a otros personajes a través de la Biblia? Vamos al libro de Génesis. Raquel, por favor, libro de Génesis, capítulo 20. Libro de Génesis, capítulo 20, versículo 6. Y por ahí detrás, Tania, por favor, me buscas también en Génesis 45. Génesis 26. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Cómo se reveló aquí en este caso Dios? En sueños, ¿verdad? Génesis 45. Y ambos, el
generación tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. ¿Cómo habló en este caso Dios? A través de sueños. Otra manera, hemos visto conversaciones directas, hemos visto cómo Dios habla o habló a sus profetas también, hablándole al corazón, hablándole en la mente. Hemos visto cómo habla a través de sueños. ¿Cuál otra manera de hablar podemos encontrar en la Biblia? Vamos a Daniel, libro de Daniel. Graciela, por favor. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 1. Te voy a pedir que te quedes ahí, por favor, para leer algún texto más. Daniel, capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Como nos dice aquí también que tuvo, o cómo se identificó, cómo habló Dios a Daniel en este caso. Sueño también, pero a través de visiones. Léeme el 8.1, por favor, ya que estás ahí en el libro de Daniel, el capítulo siguiente, 8.1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Una visión, ¿verdad? En una visión, no necesariamente la persona que la recibía estaba dormido, ¿vale? Era otra forma distinta. Hemos visto conversaciones directas, hemos visto una revelación directa a la mente, al corazón del que escribía, hemos visto a través de sueños, hemos visto a través de visiones. Vemos cómo esa revelación a través de diferentes medios. Lo primero que tenemos que saber, o importante en este caso, después de ver ese tipo de revelaciones, es que estos medios de revelación son medios que se produjeron antes de que las escrituras estuvieran terminadas. Una vez las escrituras ya se completaron, no existe este tipo de revelación. Vamos a ver otra forma de revelación. Una revelación y profecía oral. Un profeta, tanto en la época antiguo testamentaria como neotestamentaria, era una persona que recibía un mensaje directo por parte de Dios y que lo entregaba a los hombres. Vamos a ver un ejemplo en Hechos de los Apóstoles. Vamos al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 28. Vamos a ver aquí un ejemplo de una persona que recibió una revelación directa por parte de Dios. Y vamos a ver qué elementos esenciales tenemos en esta revelación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 28. Aldo, por favor. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Bien, ¿qué características vemos aquí? ¿Qué elementos esenciales vemos en este ministerio, en este texto, para ver el ministerio del profeta, de aquel que recibía una revelación directa de Dios y la hablaba a los hombres? ¿Qué vemos aquí? Esa es la primera, dale, Lizardo. Habla más alto, que te estoy oyendo. La manifestación del Espíritu. Bien, o sea que hablaba que un mensaje que era divino, ¿verdad? Porque nos está diciendo aquí el texto que hablaba por el Espíritu. Entonces, primera característica que vemos aquí, habla un mensaje de parte de Dios. Habla un mensaje por el Espíritu. ¿Cuál es la segunda característica que vemos en este texto? ¿Esto que está diciendo este profeta era algo que el resto de las personas que estaban allí lo sabían? No, ¿verdad? Entonces, era algo que era desconocido, ¿vale? Segunda característica, hablaba algo que de otro modo era desconocido. Y iba a haber una gran hambre. ¿Cuál es la tercera característica? Esa es la última. Antes. Hablaba a otras personas, ¿verdad? Versículo 28 que estamos leyendo, dice que cogía y que
daba a entender, dice levantándose, daba a entender ahí, versículo 28 que hemos tenido, daba a entender por medio del Espíritu, es decir, era un mensaje que recibía de parte de Dios de algo que era desconocido y que no se lo callaba, sino que lo hablaba a la gente. Y la última, hermano Jesús, que era algo que se cumplía, ¿verdad? Declaraba que era verdad, como nos dice aquí, versículo 28, última parte, una gran hambre en toda la ciudad habitada, la cual sucedió también en tiempos de Claudio. Un poquito más adelante, creo que ya por el capítulo 20 aproximadamente, vuelve a aparecer este mismo personaje, este profeta Ágabo, hablando acerca de cómo el apóstol Pablo sería apresado en Jerusalén. Si lo podéis ver, creo que es capítulo 20 de Hechos. Con lo cual, 4 características. Habla un mensaje divino, habla algo que de otra manera sería oculto, habla algo que no se lo calla, lo habla delante de las personas, y algo que es verdadero, ¿verdad? Algo que era verdad. Este tema de la profecía, como hemos dicho antes, era algo que se produjo hasta que la Biblia fue completada. Podemos completar este texto, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, me he quedado ahí con tu hermano Aldo, no me acuerdo de tu nombre ahora, ¿perdón? Mauricio. Mauricio, léeme por favor 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. 1 Corintios 12, 10. Estamos hablando aquí de los dones. 1 Corintios 12, 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Bien, vemos aquí ese don de profecía. Hay algunos teólogos que identifican este don de profecía con el don de predicar, ahora vamos a ahondar un poquito más en ello, y hay otros que lo identifican con ese don de recibir o expresar una revelación directa por parte de Dios, ¿vale? La palabra aquí que se utiliza está más relacionada con lo que es ese don de predicación, ¿verdad? De hecho, la palabra aquí profecía se identifica con proclamar o con hablar en público. Como hemos dicho antes, desde que las Escrituras se completaron, la profecía no es un medio para transmitir una nueva revelación, sino que se limita a la proclamación de lo que ya ha sido revelado a través de la palabra de Dios. De hecho, los profetas bíblicos predicaban y proclamaban la verdad tanto por revelación, que fue la menor parte de su ministerio, como sobre todo a través de la reiteración de la palabra de Dios. Podemos completar esta definición si nos vamos un par de capítulos después, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, nos da también una buena definición de ese don de profecía o de proclamación. Por ahí detrás, por favor, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Porfa, hermana. Para el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vemos ahí para el que profetiza, es decir, para el que proclama, para el que predica. Habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces vemos aquí esa segunda forma, hemos visto esa revelación y profecía oral. Y vamos a ver una tercera forma que vemos aquí de revelación. Revelación y profecía escrita. Vamos a irnos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Libros de Apocalipsis o de revelación, ¿verdad? Vamos a ir ahí, libro de Apocalipsis, capítulo 1. Osmel, por favor, Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a ir leyendo contigo. Empezamos luego Ismeni y a Marvin, capítulo 1, versículos 1 al 3. 1 al 3 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, vemos aquí al apóstol Juan, ¿verdad?, que había recibido, como nos dice la segunda palabra del versículo 1 del capítulo 1, ¿verdad?, una revelación de Jesucristo, esa revelación de aquellas cosas, ¿verdad?, que iban a suceder. Fue este apóstol Juan, un profeta, ¿verdad?, un agente especial de Dios, un vocero de Dios que iba a tener esa, como hemos dicho, revelación especial. Pero ¿qué nos dice el versículo 10? Por ahí detrás, Paqui, de este mismo texto, versículo 10 y Luis, versículo 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Que decía: yo soy Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en el libro lo que ves. Envíalo a los 7 iglesias que están en Asia: a Éfesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Te he puesto los nombres complicados, Luis, ahí. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, ¿verdad? Que los tenemos ahí. ¿Cuál fue el mandato que recibió del Espíritu el apóstol Juan? Que escribiera, ¿verdad? Versículo 11. Escribe en un libro lo que ves. Vemos aquí esa revelación, esa profecía escrita, donde el Espíritu le está pidiendo al apóstol Juan que cogiera y escribiera en un libro lo que estaba viendo. El Espíritu capacitó, ¿verdad? Dice ahí el versículo 10, yo estaba en el Espíritu, es decir, fue capacitado por el Espíritu Santo para recibir una revelación especial por parte de Dios y escribirla, es decir, coger y transmitirlo de forma escrita. Hemos visto antes esa transmisión oral, hemos visto antes esa revelación a través de distintos medios y aquí tenía ese mandato de hacerlo de forma escrita. Aparte de Juan, ¿qué otros hombres fueron utilizados en la Biblia para escribir? Lucas, por ejemplo, Pablo, ¿quién más? Mateo, los evangelistas, Santiago, Antiguo Testamento, Moisés, David, Salomón, ¿verdad? Hasta 40 hombres fueron los que cogieron y escribieron la Biblia. Y yo lanzo una pregunta: ¿cómo podía estar Dios seguro de que estos hombres iban a escribir exactamente lo que Él quería que escribiesen y solamente lo que Él quería que escribiesen? Bueno, pero su corazón puede ser bueno, aunque lo conocía, para dar una absoluta, algo fidedigno, algo totalmente fiel, algo que fuera la palabra de Dios. ¿Cómo podía estar Dios seguro de que estos hombres iban a escribir exactamente eso que Él quería que se escribiese? Y solo aquello que quería que se escribiese. ¿Por qué? Porque fueron inspirados a través del Espíritu Santo. Y ya pasamos al segundo punto de la lección. Hemos hablado de revelación y ahora vamos a ir ahí a ese segundo punto, que es la inspiración, ¿vale? Hemos visto revelación, el Espíritu Santo descubriendo, es decir, dando a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, descubriendo la palabra de Dios. Inspiración, el Espíritu Santo exhalando la palabra de Dios. ¿Qué significa inspiración? Soplo. Dice la Real Academia, el diccionario de la Real Academia de la Lengua: ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a las criaturas o estímulo que anima a la labor creadora en el arte o en la ciencia. En el arte o en la ciencia. Vemos aquí, y nos quedamos ahí donde estábamos, en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 11, donde vemos ese mandato que recibió el apóstol Juan, que era: escribe un libro. Pero como hemos dicho,
Una cosa es recibir la verdad divina y otra muy distinta es transcribirla correctamente. Si Dios hubiese dejado solo la revelación a la habilidad del hombre, es decir, Dios da una revelación a través de esos medios que hemos estado viendo, a través de esa palabra directa, a través de un sueño, a través de una visión, a través del pensamiento o poniéndole al hombre en su corazón una determinada idea. Si Dios hubiese dejado esa revelación solamente en eso, en esa habilidad del hombre, ¿creemos que hubiera sido comprensible esa palabra? ¿Creemos que esa palabra sería totalmente la palabra de Dios? ¿Sería cuidadosamente protegida? ¿Sería literalmente la palabra de Dios? No, ¿verdad? Por eso entra en funcionamiento aquí el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que ejerce esa función de inspiración. Hay una definición que hace un escritor, un teólogo, ¿vale?, que os voy a leer, acerca de lo que sería la inspiración, ¿vale? Y vamos a ver 5 características dentro de esa definición. La definición es: inspiración es ese poder inexplicable del Espíritu Divino puesto en la antigüedad sobre los escritores de las Santas Escrituras para capacitarlos para escribirlas, inclusive las palabras mismas que ellos escogieron, y para preservarlas de todo error, como también de toda omisión. Vuelvo otra vez. Inspiración es un poder inexplicable del Espíritu Divino puesto en la antigüedad sobre los escritores de las Sagradas Escrituras para capacitarlos en escribirlas, inclusive las palabras mismas que ellos escogieron, y para preservarlas tanto de todo error como de toda omisión. ¿Qué características podemos ver aquí? La primera de ellas es que es algo que es milagroso por parte del Espíritu Santo. Por eso habla la definición de que es algo o es un poder que es inexplicable, es milagroso, sobrenatural. La segunda de ellas es algo que se producía en la antigüedad, no se produce hoy en día, no es algo que esté sucediendo ahora, sino que tenía, o dice la definición, puesto en la antigüedad. La tercera característica es que estos escritores utilizaron sus propias palabras, pero esas propias palabras de estos escritores, cada uno con sus características, fueron inspiradas por Dios, No escribe de la misma manera Salomón, escribiendo Proverbios, que David, que el apóstol Pablo o que Lucas, ¿vale? Son escritores distintos y cada uno le dio su característica, utilizó sus palabras, pero eran palabras inspiradas por Dios. La cuarta característica es que cada una de esas palabras registran con exactitud la palabra de Dios. Y la quinta es que todo lo que está incluido en la palabra de Dios es todo lo que Dios quería que estuviera incluido dentro de la palabra de Dios. No hay una omisión de texto, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios inspirada de forma verbal y plenaria. En un único volumen el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, ¿vale? En un único volumen el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Y la pregunta que nos puede surgir en esto es: ¿cómo lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? Vamos a ir a un texto famoso acerca de esto. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Me voy a quedar por ahí detrás. Hermana, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos dice aquí, en este versículo 16? ¿Qué es lo primero que nos dice? Toda. Tanto los escritos,
del Antiguo Testamento como los escritos del Nuevo Testamento, toda, ¿vale? Estuvimos viendo también hace bastante, creo recordar, en 2 de Pedro, también cómo el apóstol Pedro equipara las escrituras del Antiguo Testamento a los escritos del apóstol Pablo. Toda la escritura, tanto Nuevo como Antiguo Testamento, y toda la escritura es ¿qué? Inspirada. ¿Qué quiere decir esta palabra inspiración? En la palabra original, antes lo ha comentado algo Michael acerca de ello. ¿Qué es inspirar? Es un soplo, ¿verdad? Es un soplo por parte de Dios. Literalmente quiere decir respirada por Dios, exhalada por Dios, ¿verdad? Esto quiere decir que estos escritores cogieron y se pusieron a escribir la palabra de Dios, ¿verdad? Se pusieron a escribir ese libro y cuando lo terminaron fue Dios quien a través de un soplo bendijo esa palabra que habían escrito estos escritores. Vuelvo a repetir, esto quiere decir que ellos se pusieron a escribir esa palabra y una vez la terminaron, ¿el Señor bendijo esa palabra? No. Quiere decir que lo que ellos estaban escribiendo procedía directamente, ¿verdad?, de la palabra de Dios, a través de esa revelación que hemos estado viendo. En primer lugar, las escrituras provienen o proceden del propio ser interior de Dios, de tal manera que nuestro aliento procede de nuestro interior, ¿verdad? Había ocasiones donde Dios dijo exactamente qué es, o las palabras exactas que ellos debían escribir. Hermano José Germán, búscame. Bueno, venimos a la guerra sin espada, estamos bien. Hermana Beatriz, por favor, Jeremías 1:9. A veces Dios decía literalmente esas palabras exactas que el escritor debía de recoger. Jeremías 1:9. Yo no he hecho nada. ¿Lo tenemos? Jeremías 1:9. Venga. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mi palabra en tu boca. ¿Ese es Jeremías 1:9? ¿Sí? Bien, he puesto tu palabra en mi boca. Palabras textuales, literales, ¿verdad?, que tenía que escribir el escritor. Pero eso no era lo habitual, ¿vale? Con mayor frecuencia se usa la mente de cada uno de ellos, el vocabulario, las experiencias de cada uno de los escritores para producir la palabra de Dios inefable e inerrante. La inspiración se aplica a los escritos bíblicos originales, no a los escritores bíblicos. Lo que está inspirado es el escrito, no el escritor. Lo que está inspirado es la palabra que se utiliza, no el escritor. Y Dios se identifica tanto con su palabra que cada vez que hablan las escrituras es Dios mismo el que está hablando. Búscame, Lizardo, por favor, 1 de Tesalonicenses 2:13. 1 de Tesalonicenses 2:13. Cuando la Biblia, cuando Dios se identifica con su palabra, Dios es quien habla directamente. 1 Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis, de nosotros la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según en verdad. La palabra de Dios, lo cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que lo recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Directamente
la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que recoge la Biblia, la palabra directa de Dios, como hemos estado viendo a través de un vocabulario, de unas experiencias de sus escritores, pero la palabra de Dios inefable e inerrante. Ahora bien, podemos confundirnos, o la gente se puede confundir y decir, ¿esto de inspiración qué es? Es como cuando yo me pongo a cocinar y a veces estoy inspirado y me sale mejor, y a veces me sale peor. O cuando Pepe se pone a escribir también, está inspirado. ¿Es a eso a lo que se está refiriendo? O cuando estamos muy enamorados con nuestra mujer y vamos en un parque y me estoy pensando ahí a Pepe, esta puesta de sol es inspiradora. ¿Eh? ¿Pero estamos hablando de eso aquí? No, ¿verdad? Ni mucho menos. No es lo que la Biblia quiere decir o lo que queremos decir cuando hablamos de que la Biblia es inspirada. Dios inspiró a los escritores humanos en las Escrituras de una manera y a un nivel en el cual ningún escritor ha sido inspirado jamás. Es de lo que estamos aquí hablando, ¿verdad? De esa inspiración de la palabra de Dios, de esa literalidad de la palabra de Dios. Pero volvemos otra vez al texto que estábamos viendo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde hemos visto que toda la Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no sé qué le pasa a esto, apágame si no, porque es... toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Hemos visto ese tema de toda, hemos visto cómo es inspirada y que luego nos dice además que es que más es útil, ¿verdad? Es decir, que es apta para la enseñanza, como vemos a continuación, es apta para la enseñanza y es una autoridad para el creyente. Como hemos visto antes... ¿Perdón? Ah, pues entonces dame... ¿Me cojo este? A ver, sí. ¿Aquí se me oye? ¿No se me oye? Vale. Decíamos que era útil, ¿verdad? Apta para la enseñanza y es una autoridad para el creyente. Esto es un tema vital, ¿verdad? Esto es un tema vital porque muchas veces hay, como hemos hablado antes, teólogos modernos que dicen, bueno, sí, la palabra de Dios es algo sagrado, es un libro sagrado, pero hay que tomarlo con cierta perspectiva, ¿verdad? No hay que tomarlo literalmente, es una enseñanza que en grandes rasgos puede ser válida, pero no es algo que debemos de, o sea, tan válida o tan literal para nosotros en la actualidad. No es algo que sea absoluto, firme o valedera o válida, para nosotros hoy en día. ¿Esto es correcto? No es correcto, ¿verdad? El texto claramente nos está diciendo que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este tema es muy importante, ¿verdad? Para instruir en justicia y por lo tanto es una autoridad para todo creyente hoy. Ahora voy contigo, hermano. Antes, vamos a ver un par de textos, por favor. Me voy a quedar con Elizardo, no recuerdo tu nombre, la madre de Sara. Mar, hola Mar. Búscame por favor Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 y le voy a pedir a Valentina, y con eso vamos a terminar, Lucas 16, 17. Mateo capítulo 5, 17 y 18 y Lucas 16, 17. Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Vemos aquí ese texto que ha leído Valentina, también que ha leído Mar, en el versículo 18, ¿verdad? Este libro que nosotros tenemos es absoluto, firme y válido para cada uno de nosotros, porque es más fácil que pasen el cielo y la tierra, que ni una jota ni una tilde pase de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Vemos aquí esa inspiración de la palabra de Dios, ese soplo de Dios. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, es Dios mismo el que nos está hablando. Hermano, voy contigo ahora, voy. Primero con José Germán. Era una acotación, es una acotación que quiero hacer cuando dice que la palabra es útil y cuando utilice para, ese es el propósito, ¿no? Para reacudir, para enseñar, para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito. Porque Eso Dios es. un Dios de propósito. Siempre la palabra tiene un propósito. Lizardo. Dice acá en el 13 que antes leí, dice, ¿no? Recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste. William. Yo recuerdo cuando estaba iniciando, yo pensaba, lo digo por si acaso, ¿verdad? Yo pensaba que la palabra inspiración era una forma en como que el Espíritu Santo nos tomaba a los escritores de forma como robots, ¿no? Que eran poseídos por el Espíritu y ellos escribían exactamente lo que lo inspiraba el Espíritu Santo, y sin embargo no es así. Hay como, por eso es que es algo sobrenatural, porque es una mezcla entre ciertamente es la palabra exhalada por Dios, pero a la misma vez Dios usa, como lo dijiste tú, la preparación, la inteligencia, la individualidad, la personalidad, incluyendo aún, digamos, el sentimiento que está dominando en el momento que se está escribiendo la carta. Porque, por ejemplo, en Gálatas, Pablo, exhortando a los Gálatas, en un momento de euforia, les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a no obedecer a la verdad? De una forma estaba molesto, ¿no? Y aún en ese sentimiento que él está expresando esa carta, sin embargo, es inspirada por el Espíritu Santo en su totalidad. Entonces, es por eso que es algo sobrenatural. Sin duda alguna, como decíamos, es algo sobrenatural, y lo que hemos hablado antes, lo que está inspirado es el texto, es la palabra, no el escritor, ¿vale? Eso es, la inspiración se aplica a los escritos bíblicos originales, no a los escritores bíblicos, dándole, como hemos dicho, cada uno su cariz, su experiencia, sus características, su propia formación. Hermano, si vemos la diferencia de otros libros, como el caso de sea el Corán y otras, el budismo, han sido escritos mayormente por una sola persona. En cambio, aquí hay diferentes personas que dan revelación, lo que realmente pues es escrito, o sea, dictado por Dios mismo. Esa es una de las, digamos, características, ¿verdad? Esa preservación con 40 escritores, 1500 años, y cómo todo tiene una unidad. ¿Alguna cosa más? Si no sí, por ahí, venga. Que no se me oye. Ah, vale. No, dime, Gio, luego va José. Vale, pues entonces luego terminamos contigo, José. Hermano, quería agregar en Efesios 2:20. Sí. Se relata que edificado sobre el fundamento, ¿verdad?, de los apóstoles Sí. y los profetas, sino la principal piedra de ángulo Jesucristo. Eso es. O sea, aquí es un mandato que tienes que edificarte sobre ese fundamento, porque si te edificas sobre otra profecía que Eso no es. es el fundamento, ya... Esta parte está más ligada, gracias hermano, porque también lo iba a comentar antes, se me ha pasado. Esto que comenta José está más ligado con la parte de la revelación, ¿vale? Esa revelación, como bien dice el texto de Efesios 2:20, está dada a esos, dice, esa base, apóstoles y profetas. Esa es la base. Ya cuando se produjo esa base ya no había esa posterior revelación que tiene que ver con lo que hemos estado viendo antes, y cómo no existe hoy ese don de profecía entendido como nueva revelación. Pepe, muy rápido, que no, ya 5 minutos. ¿Por qué y para qué?
se ha leído varias veces, voy a volver a leerlo y en especial atención a lo último de los versículos que voy a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y lo principal, para instruir en justicia. Todo lo que hay aquí escrito nos muestra a Dios y lo principal, nos da el código para nuestra conducta espiritual y también aquí en la tierra como humanos para cómo debemos de obrar. Esa es la esencia y eso es lo que hemos estado leyendo esta mañana. Así es. Bueno, vamos a terminar aquí. Próxima semana continuaremos en este punto. Nos quedamos un momento que vamos a tener un anuncio, ¿vale? Y continuaremos. Estaremos viendo 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Hermano Giovanni, antes de subir... Buenos días. Danos 5 minutos antes de subir mientras preparamos lo que hay que preparar arriba. Vale, pues... 5 minutos. O sea que hasta que no nos aviséis, no subimos. Que no salga nadie. Pero además, voy. Un momento.